1 al 10, libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. En la palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera. Yo quiero que levante sus dos manos hacia el cielo. Diga conmigo, sin ira ni contienda. Vamos, sin ira ni contienda. Levanto mis manos en el día de hoy para recibir la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó de hablarle a la gente, se fue a Capernaum. Allí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos líderes de los judíos a pedirle que fuera y salvara la vida del siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho. Este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó la sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, porque no merezco que entres en mi casa. Por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sano, porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ven, él va. Si le digo a otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró mucho del capitán. Se volvió a la multitud que lo seguía y dijo: les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados encontraron que el siervo estaba sano. Amén. Denle un aplauso a la preciosa y poderosa palabra de Dios. El nombre de lo que hoy quiero compartir y sembrar en el corazón de ustedes, mis amados hermanos, se llama merecía la ayuda. Diga conmigo, merecía la ayuda. Hermano, a veces nosotros creemos, porque la salvación, la sanidad y la libertad es por gracia. Gracia significa que es un regalo que no nos merecemos. Pero en este pasaje, en estas enseñanzas, en esta escritura, podemos ver de un hombre que no conocía a Dios, un hombre que no tenía contacto con Dios, se merece la ayuda de parte del Hijo de Dios. Y entonces como que es contradictorio en la casa. ¿Cómo que no me lo merezco, pero se lo tiene que merecer? Aquí estamos hablando de una persona que no tiene una relación con Dios, pero un hombre que tenía una fe, una confianza que triste y lamentablemente muchas veces dentro del mismo pueblo de Dios no se encuentra, no se halla. Esta última semana hemos estado hablando de lo que se necesita, que es la fe. Hermano, pero la fe es algo que cada uno tiene que buscar individualmente. Tú no puedes vivir con la fe de otros, con la fe de otros. Tú tienes que aprender a vivir con tu propia fe. Pero es responsabilidad tuya buscar que esa fe cada día esté allí. Y no solamente que esté la fe, que esa fe vaya creciendo, que esa fe vaya a producir, porque la fe produce fruto, es la fe que va creciendo. La fe es una semilla, pero una semilla que cada uno tiene que cuidar, una fe que cada uno tiene que regar, una fe que cada uno tiene que limpiar, una fe que cada uno tiene que purificar. Tu pastor no lo puede hacer por ti, ni tú lo puedes hacer por tu pastor. Tus hermanos no lo pueden hacer por ti, ni tú lo puedes hacer por tus hermanos. Sí encontramos pasajes en las escrituras donde el Señor hizo milagros a otros por la fe de otros, pero era para un momento, para salvarlo de algo. Pero para tener esta vida sobre esta tierra, la vida cristiana, se necesita tener esa fe. Entonces aquí vemos que este hombre merecía la ayuda. Cuando Jesús terminó de hablarle a la gente, o sea, Jesús le está hablando a una multitud, y la palabra de Jesús es lo que produce la fe. Se fue a Capernaum. Pero note esto, por eso es que es importante. Usted puede estar sentado allí, sentada allí, pero su mente puede estar en otro lugar. Su cuerpo está, pero su mente navegando, su mente paseando, su mente movilizándose a otro sitio. No, usted tiene que aprender a estar en cuerpo y alma, su cuerpo y su mente. Y aquí había gente, hermano, y cuánta gente a lo mejor necesitaba un milagro también, pero no lo tuvieron. Estaban allí escuchando. Pero dice que de ahí se fue a Capernaum.
Allí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Un hombre que no conocía a Dios como lo conocía esa gente. Romano, pagano. Pero tenía un problema. Un siervo estaba a punto de morir. Una de las cosas que me gustó mucho de la serie de Chosen, el elegido, es que en este pasaje de Romanos, según los estudiosos, los historiadores, resulta que acontece que este hombre, porque incluso hasta se llegó a decir que era amante de él. Ese siervo era amante de él, era gay. Llegaron a decir las especulaciones, pero resulta que cuando van a la historia no es que era gay, porque Dios no le hubiera hecho el milagro, porque lo estaba sanando ahora para qué, para lo malo. No, resulta que acontece que los estudiosos dicen que ese siervo era un hijo fuera del matrimonio. Ese siervo que apreciaba mucho no era un sirviente, era un hijo que había tenido fuera del matrimonio, dicen los historiadores, según los estudios teológicos, hablan de eso. Porque en la Biblia usted no va a conseguir todo, pero para eso hay historias. ¿Aló? Entonces aquí él se preocupaba. ¿Por qué? Porque su hijo no reconocido estaba enfermo y además estaba a punto de morir. Dice que cuando el capitán oyó hablar de Jesús, ¿qué escuchó el capitán? Oyó hablar de Jesús, pero ¿qué oyó hablar de Jesús? Que era poderoso, que hacía milagros. Tal vez escuchó la multiplicación de los panes y peces, tal vez escuchó que caminó sobre las aguas, tal vez escuchó que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto, tal vez escuchó que resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Naín. Escuchó historias de cosas maravillosas y poderosas que Jesús había hecho. Y envió unos ancianos líderes de los judíos a pedirle que fuera y salvara la vida de su siervo. Pregunta número 1, ¿por qué razón no fue él? Tenía fe, pero no se creía digno, porque sabía la vida que tenía, sabía que estaba haciendo cosas que no eran correctas. Y envió fue a gente. Ahora, ¿por qué esta gente fue tan solícita en hacerle la diligencia? Porque este hombre había hecho cosas buenas con esa gente. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos líderes de los judíos a pedirle que fuera y salvara la vida del siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho. ¿Qué le rogaron? Mucho. O sea, una petición con clamor, con anhelo de que se lo cumpliera. Este capitán merece que lo ayude. Ahora, ¿qué lo hacía merecedor de esa ayuda? ¿Qué lo hacía merecedor de esa intervención del pueblo? Sabiendo que era romano, sabiendo que era politeísta, sabiendo que era un hombre que adoraba a muchos dioses. ¿Qué lo hizo hacer merecedor de eso? Porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó sinagoga. Hermano, no podemos hablar de amor sin dar. Gente que le gusta mucho hablar de amor, pero no da nada. Mi amor, yo te amo, pero no le das respeto. Mi amor, yo te amo, pero no le das el lugar. Mi amor, yo te amo, pero no le das buena vida. Mi amor, yo te amo, pero no le das paz. Y la persona que te ama, lo primero que te tiene que dar es paz. Porque si tú tienes una persona que le vas a tener que estar vigilando el celular, vas a tener que poner cámaras escondidas en la casa para ver qué está haciendo mientras tú no estás. Eso no es amor, hermano. ¿Ah, no? Sí. Él dice, ellos dicen, porque ama a nuestra nación y hasta nos ha construido una. ¿Qué le construyó una qué? Ahora, ¿qué representaba la sinagoga? Representaba el lugar de reunión. Representaba el lugar donde unos con otros tenían comunión con el poderoso, con el creador. Nos ayudó. Entonces Jesús fue con ellos. Jesús se movilizó por la intervención de ellos. Porque Jesús siempre se va a movilizar por la intervención de gente que cree en Él, a favor de otros. Entonces Jesús fue con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijera: Señor, no te molestes, porque no merezco que entres. Hermano, no merezco que entres. Mire, él no merecía que Jesús entrara en su casa, pero él merecía que él le construyera casa a Dios. No merecía que Dios entrara en su casa, pero aún así él hacía y aportaba para construirle casa a Dios. Miren la contrariedad de la cuestión. Él sabía que Dios no merecía que Dios entrara en su casa, pero él se preocupaba porque Dios tuviera casa. Se preocupara porque Dios tuviera un lugar para que se reunieran y lo alabaran, lo exaltaran, lo glorificaran, ¿no? Por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden a mi siervo y quedará sano.
Hermano, mira, este hombre estaba tan seguro que él sabía que no necesitaba que Jesús fuera y le pusiera la mano al muchacho. Solo Jesús tenía que soltar, era porque ¿dónde está el poder? En la palabra. El poder no está en las personas, el poder no está en el acto, el poder está en las palabras. Y hermano, y aquí nosotros tenemos que aprender muchas veces a que nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra más que en las cosas que vemos. Tenemos que aprender a cuidar nuestros oídos, porque la fe se va a levantar o se va a caer por lo que... ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a Dios o estamos escuchando al diablo? ¿Estamos escuchando las situaciones, las circunstancias, o estamos escuchando las promesas de Dios? ¿Te das cuenta por qué es tan importante exponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios en los mensajes? ¿Aló? A que de una manera personal cada uno vaya estudiando, profundizando las escrituras. No esperes que tu pastor te comparta el mensaje el día domingo. No esperes que tu pastora te comparta el mensaje el día miércoles. Aprende a escuchar la voz de Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. En tu casa, en tu aposento, en tu lugar secreto, en donde Dios te va a examinar, Dios te va a empoderar, Dios te va a limpiar, Dios te va a fortalecer, Dios se va a glorificar en tu situación y en tu circunstancia, ¿no? Pero porque Él está viendo que tú estás buscando escuchar la palabra, ¿no? Pero hermano, hay gente que no quiere escuchar la palabra. Aún viene el día domingo y se aplasta ahí con el celular. Aún viene el día domingo y se queda fuera echando cuentos con Juan y María. Es como tú te palabra, y el pastor dando el palabra. Y ellos ya fueron echando cuentos. ¿Cómo aumenta la fe? ¿Cómo crecen cómo se obtienen los milagros? Porque yo estoy bajo la autoridad. Porque no, por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que dé la orden y mi siervo quedará sano. Él sabía que todo dependía de mí. Pero ¿de dónde salía la palabra? De Jesús. Él sabía eso. Porque yo estoy bajo autoridad de mis superiores. Y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ven, él va. Si le digo a otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Él estaba seguro de eso. Porque él practicaba eso, él vivía de eso. ¿Él vivía de qué? De la palabra. Él le daba órdenes a los hombres que están bajo su autoridad. Pero él mismo estaba bajo. Y él sabía lo poderoso que era una palabra de autoridad. Y eso es lo que tú, hermano, yo, hermano, nosotros como iglesia tenemos que buscar. Vivir bajo la autoridad de qué? No de las circunstancias, no de las situaciones, sino de la palabra. Pero yo tengo que aprender a escudriñar la palabra. Yo no puedo aprender a depender de versículos, de cortos mensajes de 5 minutos una vez a la semana. No. Yo tengo que aprender a profundizar en las escrituras. Por ejemplo, acá donde se habla en el capítulo 7 de la historia de este hombre romano, no creyente, no judío, no conocedor de la palabra, pero por causa de oír lo que Jesús estaba haciendo, su fe. ¡Epa! Porque recordemos, hermano, que Dios tenía 430 años de silencio, que no le hablaba a su pueblo. Desde Malaquías hasta Juan, Dios no había traído mensajes. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando un ser que es importante para usted no le habla? Dura un día, una semana, un mes, usted se siente mal. ¿No? Ahora, imagínese 430 años de silencio. Pero llegó el momento que Dios comenzó a hablar. Y el mensaje fue: arrepiéntanse, arrepentido, porque el reino de los cielos ¿qué estaba haciendo el reino de los cielos? Se acercaba. Ahora, él se acercaba, pero había que arrepentirse. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambiar la manera de pensar. Porque no puede cambiar nuestra manera de vivir si primero no cambia nuestra manera de pensar. Y entonces todo tiene que saber, tenemos que entender que es Dios con su reino que se ha acercado a nosotros. O sea, Él a nosotros, no nosotros a Él. ¿Aló? Entonces, si Él se ha acercado a nosotros, significa que hay salvación, significa que hay sanidad, significa que hay libertad, significa que pueden ocurrir milagros. Y note que después de esta historia de este hombre soldado,
Dice algo, dice que Jesús resucita a la hija de una viuda. O sea, resurrección. El milagro de la vida sobre la muerte. Y aquí este hombre está poniendo la plataforma de que la iglesia tiene que depender. ¿De qué? De la palabra de Dios. Dios lo dijo. Él lo dijo, yo lo creo, Él lo hace. Dios lo dijo, yo lo creo, Él lo hace. Pero Dios no lo va a hacer si yo no lo. Pero para yo creerlo, yo tengo que estar seguro que Él lo dijo. ¿Aló? Entonces aquí dice, al oír esto Jesús, cuando Jesús escuchó lo que Él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a mis soldados, haz esto y lo hace. Ven, viene. Va para allá, ve para allá. O sea, ellos me obedecen a mí porque yo soy su autoridad. Y yo creo que tú, Jesús, eres autoridad sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre las situaciones, sobre las circunstancias, sobre los adversarios, sobre los enemigos, sobre lo que sea imposible. Tú eres autoridad. Cuando Jesús escuchó esto, dice, al oír esto Jesús se admiró mucho del capitán. Se volvió a la multitud que lo seguía y le dijo, les aseguro que ni aún en Israel he visto una fe. Una fe grande no fue encontrada dentro del pueblo. La fe grande fue encontrada afuera del pueblo. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados encontraron que el siervo estaba sano. O sea, ocurrió tal cual como Jesús lo dijo, pero porque el hombre lo creyó. ¿Aló? Ahora, quiero que veamos algunas cosas de este centurión de Capernaum. Su carácter ejemplar, 1. Su fe, 2. Su súplica, 3. Y 4, su experiencia. Vamos a desglosarlo. Vamos a ver primero su carácter ejemplar. El carácter ejemplar de este hombre que recibió un milagro solo por una palabra. Era una persona compasiva. ¿Cómo era? Compasiva. Tenía un corazón volcado hacia el pueblo de Israel. ¿Qué amaba? Al pueblo de Israel. Hermano, mire, nosotros tenemos que aprender a desarrollar un corazón compasivo. Tenemos que aprender a tener compasión. Si no tenemos compasión, hermano, no vamos a merecer nada. Hay que tener compasión, pero un corazón herido no tiene compasión. Un corazón herido quiere venganza. Un corazón herido quiere juicio. Un corazón herido quiere ojo por ojo, diente por diente, pie por pie y mano por mano. Todos tuertos, todos mochos. ¿Aló? Entonces no, un corazón compasivo. Pero no puede haber compasión en el corazón si hay herida. Ahora, es responsabilidad de cada uno tener esa compasión en él. Pero entonces tiene que buscar la sanidad en su corazón. Número 2, tenía un corazón volcado hacia el pueblo de Dios. Hermano, usted no me puede decir a mí, usted no le puede decir a los demás, yo no le puedo decir a ustedes, yo no le puedo decir a los demás que yo amo a Dios aborreciendo a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? La iglesia, los creyentes. Pero las divisiones que hay dentro del pueblo de Dios, que ellos son falda larga, estos son religiosos, estos son aquellos, estos creen esto, creemos que nos debe unir el pensar o el hacer igual. Lo que nos tiene que unir es el creer igual. No importa que tú pienses diferente a mí, no importa que tú hagas diferente a mí, lo importante es que tú creas igual que yo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nos tiene que unir a nosotros. Pero entonces, hermano, tiene que haber corazón volcado hacia el pueblo. Tenía un corazón volcado hacia el pueblo de Israel. Amaba a Israel. Usted tiene que aprender a amar a la iglesia. Yo tengo que aprender a amar a la iglesia. La iglesia no es el lugar, no es el sitio, no es el local. La iglesia es el corazón y la mente que se ha abierto al mensaje de Jesucristo. Hermano, ¿y cuántas veces hay esa pelea entre nosotros mismos? Entonces nuestro corazón tiene que estar volcado hacia la iglesia, hacia el pueblo. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. La palabra dice que hay que sufrir con lo que sufren, llorar con lo que lloran y reír con lo que ríen, ¿no? Pero a veces no tenemos ese corazón volcado hacia la iglesia. Tenemos ese corazón volcado hacia mi problema, mi situación, mi circunstancia. Entonces, hermano, si nuestro corazón no está volcado hacia el pueblo de Dios, porque tenemos que entender algo: yo amando a Dios es amar a su pueblo. Porque si usted aborrece a un solo miembro de la iglesia de Cristo, en el fondo usted está aborreciendo al Dios
que lo salvó, que lo sanó y que lo liberó. Claro que hay desacuerdos entre nosotros. Somos seres humanos. Tenemos actitudes, comportamientos, y la gente hace cosas, pero la gente no te hace cosas, hace cosas. Tú tomas la decisión si eso que está haciendo te afecta o no te afecta, pero nadie tiene el poder de ofenderte si tú no se lo das. ¡Ay, que me ofendió! Le diste el poder de que te ofendiera. Pues no le des el poder de ofenderte a nadie. Ni la que duerme con usted, ni el que duerme con usted, ni el hijo que parió usted, ni el hijo que crió usted, ni la madre que lo parió usted, ni el padre que lo engendró usted, ni los hermanos que nacieron al mismo vientre que usted. No le dé el poder a nadie que lo ofenda. ¿Aló? Trate de mantener su corazón sano y entienda, aprenda a ponerse en la posición de que, oye, es que me hizo, pero después usted diga, pero es que yo también he hecho. ¿Aló, aló? Porque solo, es que me hicieron, porque tú también has hecho, vagabundo, sinvergüenza, ¿no? Es que dejaron de hacer, pero es que tú también has dejado de hacer. Pero es que no hicieron, pero es que tú tampoco no has hecho. ¿Quién se escapa de eso? ¿Ah? Y hermano, esa es una práctica que nos va a ayudar mucho. Acordémonos que nosotros también hemos hecho. Acordémonos que también nosotros hemos dejado de hacer, y acordémonos que también hay cosas que nosotros no hemos hecho. Nos han ofendido, nosotros también hemos ofendido. ¿Aló? O sea, tenemos que tener un corazón volcado hacia el pueblo de Israel, hacia la iglesia. Y la iglesia, repito, la iglesia no es el lugar, no es el sitio. Hermano, y aquí hay una preocupación en mi corazón sobre eso. Cuando se habla de que la iglesia es el edificio, las cuatro paredes, ¿cómo hace posible que vas a amar más el lugar y el sitio que las personas que hacen vida en ese sitio? ¿Ah? Otra cosa que vemos en este hombre, en el carácter de este hombre, era humilde. Estamos hablando del carácter. ¿Cómo era el carácter de él? Una persona compasiva y una persona que su corazón era volcado hacia el pueblo de Israel. Era humilde. ¿Aló? ¿Cómo era? Humilde. Mire la humildad, tenía una necesidad y tenía poder, tenía estatus, pero sabía que necesitaba ayuda. ¿Y qué hizo? La pidió. ¿Aló? Necesitaba ayuda y la pidió. Hermano, pero hay gente que, pastor, ayúdeme cuando ya está firmando el divorcio. ¿Por qué no dijiste la primera vez que te echó la pecosa? O sea, la humildad es pedir ayuda. Hermano, y a veces piden la ayuda es cuando ya está todo. No, era humilde. Otra cosa, disfrutaba de una alta consideración entre sus conciudadanos. O sea, una alta consideración entre sus conciudadanos. O sea, lo querían, lo apreciaban. ¿Cuánto te aprecian? Tú eres de la persona que cuando llega y oye, viene esa ladilla, me voy de aquí. Oye, mira, viene el hermano, viene la hermana. Porque eres ¿qué? Eres agradable. ¿Aló? Pero si no eres agradable, ¿a qué le hacemos una idea ahora para caerle mal? Ah, no, tenemos que aprender a ser agradable al entorno que nos rodea. ¿Aló? Y hay gente, hermano, que cae mal porque no son agradables. ¿Aló? Entonces este hombre disfrutaba de una alta consideración entre sus conciudadanos. Tenemos que aprender, hermano, a tener una alta consideración entre los unos y los otros. Pero es algo que yo tengo que trabajar y tú tienes que trabajar en ti, yo en mí, tú en ti. ¿Aló? Por último, en el carácter de este hombre, de este soldado, el Señor reconoció sus cualidades. El hombre tenía cualidades para recibir lo que estaba pidiendo, ¿no? Tenía cualidades para recibir lo que estaba pidiendo. Otra cosa que podemos ver en este soldado, su fe. El carácter, 1, 2, su fe. ¿Cómo era su fe? Grande como la de Abraham. ¿Cómo era la fe de este hombre? Grande. ¿Como la de quién? Como la de Abraham. Abraham, ¿quién era? El padre de la fe. El hombre que puso la plataforma, que construyó todo lo que hoy existe, la fe. Y recordemos que Abraham no tenía la Biblia como usted y yo tenemos. Abraham no tenía las escrituras como usted y yo lo tenemos. Abraham no tenía la redención como usted y yo lo tenemos. Esa es su fe era grande como la de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, Romanos 4, 3. Dice, en efecto, las escrituras dicen que Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Y por eso Dios lo declaró justo. ¿Por qué Dios lo declaró justo? Porque él creía
en Dios, creía lo que Dios le dijo. Hermano, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. O sea, hay un camino, hay un andar, hay un movimiento. Porque cuando Dios te habla, tú no puedes estar estático, tú tienes que aprender a movilizarte. O sea, este hombre, esa fe era grande como la de Abraham. Y por eso en el libro de la carta a los romanos, el apóstol recalca, en efecto, las escrituras dicen que Abraham creyó a Dios. Y hagámonos esta pregunta: nosotros somos hombres y mujeres que realmente le estamos creyendo a Dios. ¿Ah? Porque lo primero que tenemos que buscar es creerle a Dios. No creer a los hombres, no creer a las mujeres. ¿Creerle a quién? A Dios. Porque los hombres pueden estar diciendo una cosa, pero Dios dice otra cosa. ¿Aló? O sea, hay que creerle en Dios. Y Dios lo declaró justo. Y Dios declara justo a todo el que cree lo que Él dice. ¿Aló? Hermano, pero cuánto injusto habemos dentro de las congregaciones, porque creemos más en la palabra de un hombre que en la palabra de Dios. ¿Aló? Si no, el hombre, su fe era grande como la de Abraham. 2, creía en el poder de la palabra de Jesús. ¿Qué creía? En el poder de la palabra de Jesús. 3, creía que el Señor podía sanar a la distancia. ¿Aló? Y gente que no, pastor, usted tiene que venir a mi casa, tiene que ponerme la mano, y tiene que untarme aceite, tiene que echarme perfume, tiene que rociarme sal. ¿Y si no hay gasolina? ¿Y si no hay carne? ¿Y si se fue la luz y se apagó el celular? ¿Aló? Creyó creyó la palabra de Jesús. Y creyó que Jesús podía hacer las cosas a la distancia. Mano, mire, yo soy una persona que yo creo en ungir aceite, creo en la sal, creo en ungir con perfume, creo en todas esas cosas. Pero si no hay nada de eso, porque entonces a veces nos idolatramos con eso. No, pero es que no me ungió. ¿Aló? ¿Por qué no me echó sal a la casa? ¿Aló? No, hay que creer que el Señor puede curar a distancia con una palabra. Él cree en el poder de la palabra de Jesús. Y nosotros tenemos que ser como ese soldado, creer en la palabra. Mi Señor lo dijo, yo lo creo. ¿Aló? Pero para que yo crea, yo tengo que, incluso, hermano, si hay alguna que de duda en mi corazón, yo tengo que presentárselo. Oye, Señor, de verdad tu palabra dice eso, pero de verdad, mi Señor, me cuesta creerlo. Tu palabra dice que tú te llevaste toda enfermedad a la cruz del Calvario y que por tu llaga todos nosotros fuimos curados y sanados. Pero mi Señor, tengo un diagnóstico médico, pero mi Señor, tengo unos síntomas en mi salud. De verdad estoy débil en esto y me cuesta creer que esto que tú dices sea verdad. ¿Aló? Tu palabra dice que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero Señor, me están sacando de la casa y no tengo dónde vivir, no tengo plata tampoco, ni tengo nada para cambiar. O sea, mi situación me está ahogando, Señor, y estoy dudando de que tú me vas a ayudar. ¿Aló? Hermano, ¿cuánta gente tiene la grave y equivocada decisión de gastar más de lo que tiene? Ay, Señor proveerá. No, hermano, Dios no bendice deudas. No gaste más de lo que tiene, porque eso es deuda. Y una deuda es un portal a la tiniebla para tocarlo y destruirlo. Nunca gastemos más de lo que tenemos, porque eso es incorrecto. Porque la palabra dice: no le debáis a nadie nada. Solo tenemos, la única deuda que está permitida es el amarnos. El amor es una deuda. Esa es la única deuda que el cielo pide. Pero si usted se pone a gastar más de lo que usted tiene, ¿aló? Pero está la otra parte también. Gente que no quiere gastar todo lo que tiene porque tiene miedo que le falte mañana. Entonces vive guardando, escondiendo todo. Va a la carnicería, ve unos chuletones ahí
Y dice, no, pero es que si compro esa chuleta me voy a quedar sin mes. Voy a comprarme unos quinchonchi. Y quinchoncho paso, ni siquiera caraota. ¿Aló? Para ahorrar porque tiene miedo que mañana. ¿Aló? Para ahorrar que tiene miedo que el mes que viene. ¿Aló? Hermano, ¿y qué de aquel que cuando recibe lo que gana? Entonces no le quiere entregar a Dios porque dice, no, Señor, vacié. Cobré muy poquito esta semana. Entonces, si te aporto a lo tuyo, me voy a quedar yo sin nada. ¿Y son qué? Son agarrados porque tienen miedo que le vaya a faltar, porque lo que está entrando es qué. Pero hay una palabra. Dice que si tú siembras, tú vas a cosechar. ¿Aló? La palabra dice que si, mire que fue lo que hizo que este hombre le suplicaran a Jesús por él. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué hacía el soldado? ¿Aló? ¿Qué hacía el soldado? ¿Qué daba? ¿Daba consejo? ¿Daba opiniones? ¿Qué daba? Diga conmigo, chacharito. Vamos, dígalo, chacharito. Hermano, ¿se da cuenta que todo tiene que ver con esto? Si el hombre no tuvo miedo, ¿por qué? Porque él sabía que Dios era poderoso. Entonces nosotros tenemos que aprender a creer en el poder de la palabra. La palabra lo dice, yo debo creerlo. Él dice en su palabra. Él dice en su palabra. Él dice en su palabra que Él da el poder para hacer la riqueza. Él dice en su palabra que Él será nuestro pastor y nada nos va a faltar. Mire qué curioso. No dice nada te está faltando. No, nada te va. No habla de presente. No dice Dios, yo soy tu pastor y nada te está faltando. No dice así. Yo soy tu pastor y nada te ha faltado. Dice, yo soy tu pastor y nada. Nada. ¿Está hablando hacia qué? ¿Hacia qué está hablando? Hacia lo porvenir, ¿verdad? Hacia el futuro. Porque ¿qué es lo que nos produce miedo? Lo que ha de... No nos da miedo lo que pasó. A veces no nos da miedo lo que está pasando. ¿Pero qué nos da miedo? ¿Lo que qué? Pero la palabra dice que nada. Vamos, digo, nada te va a faltar, porque la palabra lo dice. Y Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que te ha prometido, ¿no? Pastor, faltan muy poquitos días para el 24 y que voy a entrenar. Ah, mira el bebé. El bebé quiere entrenar y no puede entrenar en enero. ¿Aló? Pastor, y la yaquita, te come la yaca en enero, pues. Porque la yaca tiene que ser en diciembre. ¿Y cuál es el mes que más dolor le causa a las familias en el mundo entero? Diciembre. Y diciembre lo que hago es para sacarle la plata a la gente. Y entonces en enero mamando el loco. En enero vienen los primeros frutos para el Señor y ni te acordás de él. Número 3 que podemos ver en este hombre, la súplica. Su súplica fue profunda, seria y llena de fe. La súplica de este varón, de este soldado romano, fue profunda, seria y llena de fe. ¿Cómo es tu súplica? Tú tienes que buscar, yo tengo que buscar. Tenemos que buscar que nuestra súplica sea profunda, sea seria, pero llena de fe. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8 dice así: eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. El apóstol Santiago dice, eso sí, están hablando de pedírsela, dice, eso sí, debe pedirla. Vamos a ver de los primeros versículos. Versículo 2, vamos a leer el versículo 2. Dice así: amados hermanos, no, te le está hablando a la iglesia creyente, no al mundo. No creyentes, a creyentes. Así que, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, cuando tengan que enfrentar ¿qué? Problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué? Cuando pase por problemas, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Hermano, ¿quién se alegra en los problemas? Nadie. Pero aquí dice que ¿qué? Que tenemos que alegrarnos cuando viene el problema. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿qué vienen a hacer los problemas? A poner a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios,
y Él se la dará y no los reprenderá por pedírsela. Pero cuando se la pidan, aseguren de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene, ojo, repito, pero, está hablando, pide, pero recalca eso, pero cuando se la pidan, cuando le pida ¿qué? La sabiduría o lo que yo necesite, cuando yo se lo pida, asegúrense, cuando se lo pida, asegúrense de que su fe no sea solamente en Dios y no duden. ¿Qué debemos arrancar de nuestras vidas? Diga conmigo, la duda. Diga, la duda. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esa persona no deberían esperar nada del Señor. En esta versión dice, eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se lo dará. ¿Qué debo tener antes de pedirlo? Seguridad de que Dios lo dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lo lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable, note esta palabra. Esta es la traducción lenguaje actual. La gente que no es confiable, ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Hermano, eso me voló la tapa del cerebro. Repito, versículo 8 de Santiago capítulo 1, traducción lenguaje actual. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. ¿Cómo aseguro recibir cosas del Señor? Siendo confiable y tomando buenas. ¿Qué es lo que hace que no lleguen las cosas a nuestra vida? Porque tomamos malas y tomamos malas decisiones porque no somos confiables. ¿Aló? Hermano, este hombre, ese soldado fue confiable para Dios porque tomó buenas decisiones. La buena decisión que en sus necesidades se acercó. Porque no se acercó a sus dioses. Porque no se acercó a los médicos de su país, de su nación. Fue confiable. ¿Aló? Fue confiable y tomó buenas decisiones. Hermano, usted no puede, yo no puedo, no podemos tomar buenas decisiones si no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Cada cosa que nosotros hagamos, hermano, tiene que estar basado en lo que dice las Escrituras. Usted no puede tomar decisiones por lo que siente. Usted no puede tomar decisiones por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Usted tiene que tomar decisiones por lo que dice la palabra. Y aquí me viene a la mente algo que aprendí este año. Y he tratado de tomarlo como una orientación en mi vida. Cada vez, escúcheme esto, cada vez que usted tenga que tomar una decisión, usted tiene que pasar esa decisión por la regla de 3. Diga conmigo, regla de 3. Vamos, dígalo con ganas, regla de 3. ¿Qué significa la regla de 3? 3 días, 3 meses, 3 años. La regla de 3 es esto. Yo voy a tomar esta decisión, pero cuando yo tome esta decisión, ¿qué va a pasar dentro de 3 días, dentro de 3 meses y dentro de 3 años? Los 3 días representan lo momentáneo. Eso es los 3 días. Los 3 días es lo momentáneo. Los 3 meses representan el proceso. Pero los 3 años representan la consecuencia. Ahora, casi siempre pensamos en lo momentáneo, lo que siento. Ay, pero ¿qué siento? Eso es momentáneo. Pero no solo debes pensar en lo momentáneo, tienes que pensar en el proceso que vas a vivir. Después que decidiste eso, el proceso, lo vas a aguantar, lo vas a soportar. Y más aún de eso, lo que más te tiene que enfocar y lo que más te tiene que llamar la atención es la consecuencia. Esos son los 3 años. No podemos tomar decisiones basadas en el momento. El momento no lo es todo. Hay que ver el proceso. Y sobre todo la consecuencia, el resultado de lo que va a pasar. ¿Aló? Hermano, ¿cuántas personas, por ejemplo, toman la decisión de romper su matrimonio, de romper su relación, pero no pensaron en las consecuencias que va a venir después de eso? Hay gente que quiere llegar a los caminos del Señor. Oh, pastor, le traigo a María porque la quiero cambiar por Marta. Gente cree que es como allá afuera. O sea, se separa, se divorcia, casa, me la vendió. Y todavía quiere que uno lo case. De tremendo, pa' mamá. ¿No? Entonces, hermano, no, usted tiene que tomar la consecuencia. Usted tiene que luchar por su matrimonio, por su relación. ¿Aló? Usted
tienes que tomar la decisión de consecuencia. En el momento tal vez estás molesto, ganas de ahorcarlo, de liquidarlo, pero tienes que ver la consecuencia que viene después, el proceso. Hay que tomar esas decisiones. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor, hermano. Y las buenas decisiones están basadas en las Escrituras. ¿Aló? Tomemos buenas decisiones, hermano. ¿Por qué la gente es pobre? Por malas decisiones financieras. ¿Cuántas veces compramos cosas que no necesitamos? ¿Aló? Cosas que no necesitamos. Y aún en las cosas cuando vamos a comprar, nosotros tenemos que preguntarnos: si yo no compro esto, ¿qué pasará? ¿Se va a acabar el mundo porque no compro un par de zapatos en diciembre? Hermano, pastor, ¿qué? Me compré el último iPhone, el 18. Bueno, no sé cuál habrá salido ahorita. ¿Cuánto vale? 1500, boca abierta. Dame una llamada que no tengo saldo. Un celular que vale 1500. Pudiéndose comprar una moto para moverse y trabajar con ella. Pero un mocho de celular para que diga que tengo el Samsung, tengo el iPhone, y no tiene saldo, no tiene mega. Anda robando la clave Wi-Fi todo el mundo. Este teléfono para hacer una llamada y el desgraciado voltea y escanea. Listo, le robé el Wi-Fi. Vagabundo. ¿Aló? Hermano, las decisiones que nosotros tomemos, tenemos que tener cuidado con eso. Hay que tomar decisiones. Otra cosa que vemos en este hombre en cuanto a la súplica. Número 3, perdón, la súplica. Súplica era profunda, seria, llena de libre. Santiago lo dice: no podemos recibir nada. Era humilde, llena de esperanza. Humilde y llena de esperanza. La humildad siempre nos lleva a la esperanza. Era perseverante. ¿Qué era? Hermano, hay gente que pide la cosa una vez, 2 veces, 3 veces. No. Hay una historia donde un ejército enemigo venía contra el pueblo de Israel. Y el rey fue a consultar la palabra de Dios. Y el hombre de la palabra le dio una dirección: ve, abre la ventana, lanza esta saeta, una flecha. Después que la lanza, golpea el piso con el arco y la flecha. Y el hombre golpeó 1, 2, 3 y paró. Y el hombre a ellos les hubiese golpeado, si les hubieran derrotado a tus enemigos para siempre. Pero como solo lo hiciste pocas veces, creo que fueron 3, ahora tus enemigos solamente 3 veces se va a volver a levantar. ¿Sabes cómo nosotros derrotamos a nuestro enemigo? Con la perseverancia. Que sea perseverante, clamar. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos ese milagro, hasta que veamos que Dios hace lo que estamos pidiendo, lo que estamos necesitando. Pero en ese proceso nosotros tenemos que ver: esto es de Dios, esto es lo que el Señor quiere para mí, esto es lo que el Señor tiene para mí. O sea, tenemos que ser perseverantes en eso, en la fe, en creer que Dios está con nosotros, que no nos va a abandonar, que va a abrir los cielos, que va a abrir los caminos, que los obstáculos se van a apartar, que esa fuerza que viene del cielo va a llegar sobre mi vida y yo podré lograrlo, podré conquistarlo, podré hacerlo y ver el milagro para mi vida sobre esta tierra. La casa llegará, el carro llegará, el negocio se hará, el dinero vendrá. ¿Aló? ¿Por qué? Porque tengo perseverancia en creer que Dios lo está haciendo. Y por último, la experiencia de este hombre, su experiencia. Y aquí es donde todos tenemos que llegar, a la experiencia de ¿qué? De experimentar un milagro. Pero note que hubo un proceso en este hombre para que pueda llegar la experiencia, para que este soldado pudiera llegar a la experiencia. Número 1, tuvo que tener carácter. Número 2, tuvo que tener fe. Número 3, tuvo que suplicar. Y todo ese resultado le trajo la experiencia de ver ¿qué? El milagro. La experiencia. Su siervo fue sanado. Esa es la experiencia. La experiencia fue elogiado por el Señor. Qué cosa más hermosa que el Señor diga: este es mi siervo, este es mi siervo. Me agrada su obediencia, me agrada su fe, me agrada su constancia, me agrada su hambre por escucharme, me agrada su hambre por sentirme, me agrada su hambre por obedecer lo que yo ordeno. ¿Aló? Fue elogiado por el Señor. Hebreo capítulo 11 versículo 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo? Sin fe es imposible agradarle a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Para acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿A quién recompensa? Al que lo busca con
¿Y qué sinceridad? Se vale que usted le diga a Dios: oye, me falta la fe, Señor. Mira, Señor, tengo esta deuda. Y yo sé que esta deuda es culpa mía por cosas que hice. Y me falta la fe de creer que voy a salir de ella. Entonces, ¿qué le pasa a la mayoría que le falta esa fe de creer que Dios puede hacer las cosas? ¿Aló? ¿Qué le pasa a ese? Que creen que Dios no recompensa, empiezan a hacer cosas incorrectas, ¿aló? Empiezan a comerse principios. Mira, hermano, ¿cuántos tienen a su padre y a su madre vivos? Levante la mano, baje la mano. ¿Quién no tiene ni a su mamá ni a su papá vivo? Ahora mira esto. Si tú tienes a tu papá y a tu mamá vivo, usted nunca puede dejar de honrar a ese hombre y esa mujer que te dieron la vida. Porque cuando tú le dices al cielo, al Dios que te creó: oye, yo quiero que me vaya bien, el Dios del cielo te mira y te dice: ese poder y ese milagro no lo tengo yo. Yo soy yo, pero ese poder no lo tengo yo. Ese poder está en la mano de tu mamá y en la mano de tú. En la mano de tu mamá y en la mano de tú. No solo de la vieja, del viejo también. Ahí está el poder de que te vaya bien. Está el poder de vivir largos días. Largos días sobre esta tierra tísico. Largos días sobre esta tierra torcido. Largos días sobre esta tierra sana. Largos días sobre esta tierra fuerte. Largos días sobre esta tierra llena de la sabiduría y la inteligencia del cielo. Largos días sobre esta tierra lleno de la gracia y el favor del cielo. Pero ese poder lo suelta tu mamá y tu papá. Y le digo a los que no tienen a la mamá y el papá vivo: tienen que tener algún hermano mayor que todavía esté vivo. Tienen que tener alguna hermana mayor que todavía esté vivo. Tiene que haber algún familiar cercano, tío, un amigo, alguien que ha influenciado en tu vida hasta el día de hoy, que esté influenciándote para bien. Usted tiene que adoptar ese padre y esa madre, porque usted no puede agarrar cosas que se murieron, porque usted tiene que seguir cumpliendo ese principio y honrar a ese hombre, a esa mujer, como tenía que haber honrado a su papá y a su mamá cuando estaban vivos. Pero hermano, para eso usted tiene que tener fe. Hay gente que dice: no, mamá, no te doy porque no tengo. Pues es que no tenemos que abierta porque no me da. ¿Aló? Si usted quiere, ahí se demuestra la fe. Hay que creer. Hay que creer, que tener, no crea. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa todo lo que lo busca con sinceridad. Y usted puede con sinceridad decir: ese Señor, me cuesta esto. Tiene que ser sincero y Dios lo va a ayudar. ¿Aló? En esa experiencia, este hombre fue elogiado por el Señor. 3, fue acogido en el reino de Dios. Fue acogido en el reino de Dios. Un romano, un incrédulo, un pagano fue acogido en el reino de Dios. Mateo, vamos cerrando. Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, dice así: oigan bien esto, escuchen. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. De todas, note que ahí estaba hablando del nacimiento de la iglesia. Porque recuerden que Jesús fue enviado a los judíos para salvarlos. Pero ahora de Jesús nace la iglesia, no Israel, no los judíos, es la iglesia. Y dice: de todas partes del mundo vendrán gente que confía en Dios como confía este hombre. Porque ¿qué es lo que Dios anda buscando? Gente que confíe en Él. Esa gente participará en la gran cena de Dios que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Vendrán de todas partes porque confiaron en Dios. Pero los que habían sido invitados primero, ¿quiénes fueron invitados primero? Los judíos, los israelitas, a participar. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera. ¿Aló? A la oscuridad. Allí llorarán de dolor y rechinarán de terror sus dientes. Note una cosa, hermano. ¿Dónde está Israel ahorita? Fuera de la gracia.
Pero ellos fueron sacados fuera de la gracia para meternos a nosotros. Pero ¿por qué viene el arrebatamiento? ¿Por qué viene el rapto? Porque Dios necesita restablecer. Dios necesita reinjertar al primer pueblo, que es Israel. ¿Aló? Por eso, hermano, la iglesia tiene que irse. Porque al irse la iglesia, Israel va a abrir sus ojos. Israel va a entender el mensaje. Israel va a decir, oye, mira. Porque miren, la misericordia de Dios es tan grande. Porque si la iglesia tuviera que terminar la gran comisión de ganar al mundo, entonces Israel tendría que perderse. Y Dios nunca pierde. Y como Dios nunca pierde, por eso está el rapto. Porque con el rapto se lleva a la iglesia. Y se lleva a la iglesia. Y al llevarse a la iglesia, se prenden los 7 años de la gran tribulación. Y ese 7 años de la gran tribulación, el dolor más grande que la humanidad nunca había pasado ni nunca va a llegar a pasar, despertará Israel. ¿Aló? Despertará Israel. Ahora, ¿por qué despertará Israel? Porque hay una promesa sobre un hombre. ¿Quién? Abraham. ¿Aló? Será bendito tú y toda tu simiente. Porque en Abraham hay una simiente natural que es Israel. Pero en Abraham también hay una simiente espiritual que es la iglesia. Porque Abraham es el padre de la fe. Entonces esa simiente natural que es Israel, está la simiente espiritual que es la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que ser recogida. Y la iglesia tiene que ser recogida para que las tinieblas puedan venir a hacerle daño al mundo como le dé la gana. Pero el dolor que va a sufrir el mundo en esos 7 años de gran tribulación, despertará Israel. Y en el despertamiento de Israel aún habrá salvación. Mire Dios cómo es tan grande y bello y hermoso. ¿Aló? Porque ¿quién le gana a Dios? ¿Ah? Porque Dios tiene que ser justo. O sea, Dios pudiera agarrar a Satanás así como una hormiga y hacerle así. ¿Ah? ¿Sí lo puede hacer? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Acuérdense que de los atributos de Dios, una de las cosas que Dios tiene es que Dios es justo. Y sería injusto que Dios mismo acabara con Satanás. ¿Por qué dice injusto? Porque nada más lo agarra y hace así, listo. Eso lo haría ir en contra de su naturaleza justa. Entonces, como Él no puede ir en contra de su naturaleza, por eso ha levantado a la iglesia. A la iglesia que el propio Satanás hizo que el mundo cayera. Del mundo caído sale la iglesia, que somos nosotros. Ahora, escucha esto. Conclusión de esta enseñanza. La fe de este hombre que no conocía la verdad de Dios, como la llegaron a conocer los israelitas, le trajo a su vida el poder para merecer la ayuda de Dios. Busquemos merecernos la ayuda de Dios. ¿Cómo? A través de la fe. Y aquí yo quiero compartirle algo. Pasamos un micrófono ahí, por favor. Quiero compartirle algo. Bueno, muchas veces nos toca pasar por situaciones difíciles, complicadas. Situaciones difíciles y complicadas. Y algunas veces nos nace esa pregunta, pero ¿por qué me pasa esto? Oye, Señor, pero oye, yo no soy tan malo. Yo no soy tan mala. Lo que me toca vivir este dolor, este sufrimiento, estas circunstancias, Señor. Pero en ese dolor y ese sufrimiento es muy importante la actitud que nosotros tengamos. Y yo quiero hoy que escuchemos a este siervo que compartía conmigo el miércoles, porque lo hablamos el miércoles. Ángel, yo quiero que tú me compartas, nos compartas hoy a los que estamos aquí reunidos, aún esa gente que va a escuchar esto por medio de las redes sociales, lo que tú me estabas contando. ¿Cuál fue la actitud que tú tuviste cuando te diagnosticaron ese cáncer? Todo lo que tú me dijiste, lo que empezaste a hacer, cuente todo eso. Ok, lógicamente cuando me dieron el diagnóstico, como persona, como ser humano, me puse triste en ese momento. Lloré, reflexioné y pensé en Dios. Yo dije en mi mente, yo voy a superar esto, yo no me voy a rendir. Para mí fue una declaración de guerra. Yo no se lo voy a dar tan fácil a esta enfermedad. Y empecé a investigar qué es lo que alimenta esa enfermedad. El azúcar, los carbohidratos. Me fui preparando. Cáncer, no una gripe. Un cáncer.
Entonces fui disciplinado. Al siguiente día, de una vez, eliminé todo lo que era las harinas, las arepas, carbohidratos. Empecé a comer absolutamente sano. Pollo, ensalada, pescado, agua, mis jugos verdes, eso, cero refresco, cero azúcar, pura agua. Estábamos hablando aproximadamente 3 meses que duré así. 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. Nada de azúcar, nada. Radicalmente. Tomé una decisión radical. Fui muy estricto, pero muy estricto y disciplinado con eso. Para yo no darle, pero hacía a esa enfermedad. No lo alimenté en ningún momento. Era pollo, ensalada, pescado, filé, pollo, ensalada, pescado, agua. Y de paso compré 14 depurativos. 14. En la mañana y en la noche. Y tenía, lo más importante, mi rezo espiritual con Dios. Contame lo que tú hacías después de las quimios. Después de las quimios, yo oraba. Y yo decía, bueno, este es el momento. Entre todos vamos a atacar esa enfermedad. Porque esa enfermedad no es de Dios. Aquí vamos. Mente, cuerpo, órgano, hueso, corazón. En estos minutos, en este momento pedimos la bendición divina de Dios. Y con aquel poder divino yo pasaba esa energía hasta el pecho de mi corazón, que estaba más o menos alojada esa enfermedad. Y yo le pedí ayuda al cerebro, yo le pedí ayuda a mi pulmón, yo le pedí ayuda a mi corazón, yo le pedí ayuda a cada órgano de mi cuerpo para atacar esa enfermedad. Y así, con esa fe absoluta que eso iba a morir. Y así fue. Todos los días. Esa era mi ¿Y de la quimio te ibas a jugar qué? ¿De la quimio te ibas a jugar qué? Después de la quimio. Bueno. Le contaba una anécdota que mi actitud fue siempre, yo fui siempre deportista. Y yo me iba a jugar softball. Después de la quimio. Normal. A jugar softball. ¿Y qué decían los compañeros? Muchachos, ¿No lo querían dejar jugar? No me querían dejar jugar. Para nada. Pensaba, este tipo está loco. ¿Y Lozano bateaba? Lozano no bateaba. El que bateaba era el enfermo. Entonces estaban en una disyuntiva, pues este está enfermo y batea, y estos desgraciados están sanos y no batea. Tenía que dejarlo batear juro. Exactamente. Se preocupaba de más. No corras mucho. ¿Perdiste el pelo? No, absolutamente. ¿Y supuestamente qué hace la quimio al principio? ¿Y por qué no largó el pelo? Él oraba por él. ¿Qué es lo que declarabas tú sobre tu cuerpo? Estaba sano. ¿En algún momento te echaste por eso? Nada. Ahora, Ángel, te pregunto algo. ¿Por qué tomaste esa decisión de tener esa actitud? La fe. Pequeño, como tú dices, y en todo se cumple lo que tú has dicho, y gloria a Dios. Mi papá una vez me dijo, estando pequeño, yo estando en el mundo, aquí, y eso se me quedó desde muy pequeño, desde muy niño. Lo más importante es Dios, hijo. Y yo desde pequeño, para ir para la práctica de béisbol, estaba pensando en Dios. En ese caminar de ir para la práctica de béisbol, iba pensando en Dios. Iba hablando con Dios. Estando fuera de este mundo, no estando aquí. En los caminos. Entonces, relativamente se cumple la historia que usted está, o la palabra que usted está hablando aquí sobre ese soldado romano. Yo me veo identificado en ese soldado romano. Ahora, le pregunto algo a usted que está aquí en esta noche, en esta hora. ¿Qué tan grande es esa situación que tú estás viviendo? Algo económico, una casa, un carro, un trabajo. Estamos hablando de la vida de un hombre. Cáncer, hermano.
Cuando te dicen cáncer, no estás pensando en el color del sarcófago que va a sostener el cuerpo tuyo, o en el color del recipiente donde van a echar la ceniza tuya. Pero ¿qué lo hizo salir a este hombre de eso? Su actitud de fe. Y él no andaba en los caminos. Él llegó a los caminos a causa de esto, ¿verdad? Sí. Se afirmó. Claro, su mamá años orando, clamando. Pero mire la respuesta de Dios al clamor de una madre. ¿Cómo respondió Dios? Con un cáncer. ¿Se da cuenta? Hermano, con testimonios como lo de Ángel y como lo de otras personas que nosotros conocemos, es donde nosotros estamos llamados a entender que nosotros tenemos que aprender a tener la plena confianza que Dios está en control. Esas oraciones que nosotros elevamos cada día, esas oraciones que elevamos cada momento que tenemos la oportunidad de acercarnos, no quedan en los aires. La palabra dice que son enviados ángeles que reciben las oraciones, y las oraciones van siendo acumuladas en el cielo en copas, van siendo guardadas. A su debido tiempo llega la respuesta, pero casi siempre la respuesta no va a llegar como nosotros pensamos. De repente tú estás pidiendo por una casa propia, pero es necesario que te saquen de la casa donde estás. De repente usted está pidiendo un negocio y la respuesta es que te van a botar donde estás trabajando. ¿Aló? De repente estás pidiendo la conversión de tus hijos, que tu hijo caiga en una cama. Pero siempre hay que mantener la confianza, no perder la actitud. Porque cuando yo conversaba con Ángel el miércoles, donde yo le dije, chavo, tú tienes que hablar de eso, le digo yo. Porque hay gente que está enrolellado por una tontería, ¿no? Ya le vino una mala noticia y la mira decaído. Me salía a practicar deporte. Se hablaba el mismo. Corazón, mente, estoy sano, no tengo nada de ese cáncer que afuera. O sea, él no se apegó al diagnóstico. No se apegó a la situación, no se apegó a la situación, se apegó a Dios, a la palabra. Y empezó a hablar. Note que, y aquí es donde quiero cerrar, la historia de este hombre tuvo que ver con una sola cosa: palabra. ¿Aló? Palabra, hablarle a la situación. Tú y yo tenemos que hablarle a la situación. No, el Señor revisó la cuenta, está en cero, no, pero va a llegar plata, Señor. Tú vas a tocar un chino, vas a tocar un japonés, vas a tocar un mujer, vas a tocar la suegra, que me tiene rechero, pero esa me va a mandar plata también. ¿Aló? Tú tienes que hablarle a esa situación, no hablar la situación, hablarle a la situación. ¿Aló? No hablar la circunstancia, hablarle a la circunstancia. Porque no está el detalle. Cuando yo escuchaba a alguien que me decía eso, y le digo, hermano, el milagro lo arrebataste tú. ¿Por qué? Por lo que le hablaste. No cayó. No me mueve, ni siquiera perdió el pelo. Hay gente que todavía no ha hecho la quimio y ya está alargando el pelo. ¿Aló? Pasó tú el quimio. Y el examen que te hiciste hace mañana 2 semanas o una semana. Una semana. ¿Cómo salió el examen? Excelente. No salió absolutamente nada. Completico. ¿Y quedó? Denle un aplauso al Señor. Sí, Otra cosa. ¿Y cómo te va todavía con la comidita? sí, con un plan de entrega. ¿Estás tomando refresquito? Nada. ¿Estás bien escuchando? ¿No? Pasta. Faltando pasta a las 11 de la noche. ¿Estás comiendo pasta a las 11 de la noche? Chiquito. ¿Estás comiendo pasta a las 11 de la noche? No. Pasta, refresco y pan. Pasta, refresco y pan. Está muchacho ahorita. Después te va a pegar. ¿Aló? Hermano, denle un aplauso al Señor. Hermano, cuando yo estaba preparando esta palabra, ¿sabes quién pensaba? Este muchacho. ¿Aló? Pero escucha esto. Eso pasó con él. Puede pasar contigo, puede pasar conmigo, puede pasar con todos nosotros. Solo tenemos que creer la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Caballero de la Cruz. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.